Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker presentando video demostrativo en el cual vamos a mostrar este equipo, un deck, una casetera de la marca Sony, modelo correcto TC-W471, el cual, a decir la verdad, está en muy buenas condiciones físicas y estéticas. Y para los que no saben, previamente yo subí un video corto en el cual mostré que este equipo que estamos observando no estaba funcionando para nada. No reproducía las cintas, no movía las aspas, nada, solamente encendía. Entonces, para este momento que estoy haciendo este video, el equipo ya fue reparado, se le colocó bandas, se puede decir que bandas originales de corte perfecto, porque pues son bandas que he ido recolectando de otros equipos. Es decir, no es exactamente la banda que ocupa, o sea que yo la haya pedido de un paquetito que diga es específicamente para este modelo, pero esas bandas están en muy buena condición, y lo mejor de todo es que tienen cero variaciones o distorsiones en el corte de la correa o de la banda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que significa, o traducido a algo más práctico, es que esas bandas no te van a provocar absolutamente ninguna distorsión en la reproducción, velocidad, calidad de música cuando vayas a reproducir tus cassettes. Entonces, esas bandas ya una vez colocadas en el equipo, pues la verdad quedó magnífico, quedó excelente. Y en este video vamos a ver exactamente esa cuestión, ¿ok? Entonces les quiero comentar también que con la pura reemplazo de bandas, sin haber tenido necesidad de calibrar o ajustar los potenciómetros, que son los que te permite acelerar o disminuir la velocidad del motor, cómo se mueven las aspas, no hizo falta absolutamente moverle nada a eso de los controles, los ajustadores, nada. Solamente con el puro reemplazo de las bandas, con eso fue más que suficiente, ¿ok? Entonces, bueno, este equipo yo lo compré teniendo fe, porque ya anteriormente yo ya había reparado equipos muy parecidos, y yo recuerdo básicamente porque, por ejemplo, tienen este corte a los costados, es decir, no es exactamente cuadrado como vemos aquí, que termina así en ángulo de 90 grados, sino que tiene un pequeño, miren, tiene un pequeño cortecito aquí como inclinado, miren, ok. Entonces, si lo ven desde ese punto de vista, miren, si lo ven desde ese ángulo, ahí se van a dar cuenta que tiene un pequeño corte. Entonces, este tipo de caseteras, las que tienen esa forma a los costados, son equipos bastante recomendables, porque como les acabo de decir, con solamente reemplazar las bandas, prácticamente con eso quedan bien. No ocupas más meterte en ajustes de potenciómetros, velocidad, nivel de audio, nada de eso, ok. Entonces, de antemano, este es un equipo altamente recomendable. Y más allá que de lo que dije, que no ocupa ajuste a los potenciómetros, lo mejor de todo de estos equipos es que ofrecen una magnífica calidad de audio. La calidad es óptima, no hay discusión con ello. Y pues en este video vamos a dejarlo bien demostrado, ok. Entonces, bueno, si no se han suscrito al canal, les recuerdo que se pueden suscribir, compartan, comenten, apoyen con un like, y suscríbanse, que es gratis, para recibir notificaciones de productos nuevos. Recuerden que todos estos productos se publican en la tienda, es decir, al momento que se presenta este video, el producto pues ya está a la venta, ok. Entonces, si les gusta más alguno, aprovechen y pueden ordenarlo, ya que pues no duran para siempre, ok. Bueno, sigamos con el video. Entonces, bueno, ya dijimos que estéticamente, físicamente está muy bien el equipo. Su fecha de manufactura no la tengo confirmada precisamente. Estuve haciendo una búsqueda rápida aquí en Google, pero no encontré información. El modelo más cercano es el 475, este es el 471. Entonces, más o menos debe de ser finales, inicios del año 2000, ok. O sea,
finales de los 90, inicio del 2000, ¿ok? Pero si alguien tiene dudas exactamente de qué año es, lo puede buscar con la marca y el modelo. Ok, bueno, características técnicas de este equipo, vamos a mencionarlas rápidamente. Tiene lo que es filtro Dolby Noise Reduction tipo B, es solamente un tipo. Y también cuenta con capacidad de hacer transferencia de cassette a cassette a velocidad normal y también a alta velocidad. Podemos también grabar desde dispositivo externo a través de la línea de entrada que se encuentra en la parte posterior, es decir, donde dice Line In Rec, ok. Y para sacar la señal de audio tienes que conectarte donde dice Line Out Play, Line Out. Ahí tienes que sacar un cable que tenga RCA, es decir, cable terminal roja y blanco, y en el otro extremo puede ser un 3.5 milímetros. Ya si lo quieres conectar a una consola amplificadora, y vas a tener que utilizar seguramente un adaptador a un cuarto, de 3.5 a un cuarto, ok. Entonces es la forma en cómo se conecta. En este momento estamos conectados a bocinas externas, y ahí es donde vamos a escuchar el sonido. La verdad les confieso que una vez que reparé este equipo, estuve escuchando una cinta de tipo cromo, que es del tipo 2, que también es aceptada en este módulo, en este equipo, y la verdad me encantó cómo se escucha, porque prácticamente se puede confundir, con esto les digo todo, prácticamente se puede confundir la calidad de este equipo con la calidad de un reproductor digital móvil o portable, ok. Entonces es tan buena la calidad de reproducción de este equipo que prácticamente puedes pensar o podrías pensar que alguien está escuchando música en su móvil, en su tableta, pero en realidad es el equipo, ok. Bueno, entonces sigamos con lo técnico. Lo que me gusta de este equipo es que tiene sus controles todavía mecánicos, ok. Estos controles que sí los debes de presionar más o menos fuertecito, ok. No son los controles de toque suave como posteriormente salieron. A mí en lo personal me gusta más este tipo de controles, los que se deben de presionar un poquito más fuerte que los que se tocan muy suavemente, ok. Esas decks que tienen controles electrónicos son muy silenciosas, son muy cómodas, elegantes, son muy buenas haciendo varias funciones, pero pues en lo personal yo prefiero este modelo, este tipo de caseteras, ok. Entonces si eres de las personas que le gusta el mecanismo de botones estilo pues clásico mecánico, así como estos, esta es una excelente opción, ya que como dije pues tiene una calidad óptima y pues todavía conserva formas de reproducción como antes, y sobre todo la reparación, ojo, presten atención, la reparación es relativamente fácil, ok. No es muy difícil repararlo, ya que tiene una placa aquí al centro, en la parte de la base más o menos, pero a esta altura, y pues es una placa que no ocupa gran tamaño. Solamente vas a tener que remover este panel, remover las tapitas y listo, ok. Y las caseteras desde luego removerlas para trabajar así más cómodamente, pero en práctica no es complicado repararlas, ok. No es así tan difícil como de otros modelos que sí son muy difíciles. Por ejemplo, los que tienen mecanismo de dos motores, ahí dice dos motores, ese tipo de decks no lo recomiendo mucho, porque la verdad sí salieron como que muy malitos y dan muchos problemas. Pero este tipo de decks, las que tienen el corte así como en diagonal aquí en los costados, ese tipo de decks sí es altamente recomendable, ok. Bueno, entonces estamos diciendo que podemos hacer copia de cassette a cassette a velocidad normal y alta. Tiene el filtro Dolby Noise Reduction, tiene un selector del tipo de cinta que vas a utilizar, exclusivo para cada bandeja. Por ejemplo, en la bandeja letra B seleccionas si vas a grabar en una cinta que sea del tipo 4, que es del metal, ok. Tipo 4 es metal, el tipo 2 es cromo,
Y el tipo 1 es cinta normal, son las que encontramos comúnmente. Por ejemplo, aquí tenemos una cinta del tipo 2 de la marca TDK. Aquí tenemos una del tipo 4, ok, también de la misma marca. Y aquí tenemos una del tipo 1, ok, la marca Maxell. Entonces, si yo voy a grabar usando una cinta del tipo 2, voy a tener que recorrer aquí, ponerlo en el número 2 para que haga pues la configuración adecuada y grabe con los niveles adecuados, ok. Lo mismo tiene un selector aquí en la parte donde dice deck A, que es solamente para este deck, que es pura reproducción. Aquí es reproducción y grabación. También vamos a poder seleccionar cinta del tipo 1 y cinta del tipo 2, 4, ok. Solamente tiene dos posiciones, este tiene tres posiciones, ok. Y este botón que está aquí, todo hacia adentro, es hacer copia de cassette a cassette a alta velocidad. Todo hacia afuera es copiar cassette a cassette a velocidad normal. Por ejemplo, podemos estar escuchando la música de un cassette y mientras la estás escuchando se está grabando en otro cassette. O si tienes prisa, pues le pones a velocidad rápida y la va a grabar pues a velocidad así muy rápido, ok. Bueno, entonces este deck es reproducción normal, no es autorreversible, pero pues la calidad es excelente. Aquí tenemos esta perilla de control de nivel de grabación, más adelante lo vamos a utilizar, y el contador de cinta mecánico a 3 dígitos que es reseteable, ok. Su botón de encendido apagado, ahí está encendido, ok. Entonces vamos a comenzar con lo que es la prueba de reproducción, y para eso vamos a utilizar el siguiente cassette, que es del tipo 1. Ahí está el cassette tipo 1. Ok, vamos a escucharlo. Vamos a subir más acá. Subir más. Ok, vamos a seguir escuchando esa música, pero ahora en esta bandeja. Ok, vamos a escuchar el lado contrario. Una pausa. Ok, seguimos escuchándola y otra vez en la bandeja letra A. Vamos a regresarlo un poquito.
sacamos este cassette y ahorita vamos a hacer una grabación de cassette a cassette. Vamos a usar este cassette que es de Radio Shack, que es del tipo 1. Vamos a regresar todo. Ok, ahí está. Ok, tiene auto-stop, es decir, si estamos escuchando un cassette o lo estás adelantando, rebobinando, solito por sí solo se va a detener la cinta. Ok, eso es el auto-stop y en ambos casos está funcionando de manera excelente. Ok, vamos a hacer entonces copia de cassette a cassette. Lo vamos a hacer a velocidad alta. Ahí está, activado alto. Vamos a darle pausa aquí. Voy a darle rec. Ahí está encendido el LED de grabación. Y acá le voy a dar pausa también. Play. Quitamos las pausas. Ok, vamos a regresarlo todo. Playback. A ver qué tal se grabó. Ok, hasta ahí ya había llegado la grabación y ya escuchamos que efectivamente se escucha muy bien. A pesar de que lo hizo a alta velocidad, se escucha la música muy bien. Y eso se debe también a que utilicé bandas de corte perfecto. Entonces esas bandas son lo más exacto posible, cero vibración, cero distorsión. Por eso la música se escucha impecable, se escucha a una velocidad adecuada y con pues una calidad cero vibración. Ok, entonces vamos a regresar todo el cassette otra vez. Ahí está. Este lo voy a girar para grabar otra canción diferente. Esta vez lo vamos a hacer a velocidad normal. Igual voy a poner las pausas. Rec. Un solo toque rec, se bajan los dos. Playback. Quitamos las pausas. Ahí va. Okay. Ahí está indicando que es a velocidad normal. Ok, vamos a regresarlo todo otra vez. Playback. Ok, si se dan cuenta, para los que no saben, los que se preguntan si un cassette se puede grabar varias veces, hemos grabado encima de la primera canción sin problema y puedes estar grabando encima de todo el contenido infinidad de veces. Vamos a regresarlo todo otra vez. Listo, entonces ahora vamos a hacer una grabación de audio, pero desde fuente externa. Para ello voy a tomar este cable, el cual por un extremo es 3.5 milímetros y por el lado posterior es RCA
color rojo y blanco, y está conectado donde dice Rec In o Line In, que es línea de entrada. Entonces vamos a conectar nuestra tableta. Ya tenemos la canción seleccionada, que por cierto es una canción que nos sugirió aquí nuestro suscriptor, nuestro amigo No Soy el Gamer. Saludos, No Soy el Gamer. Vamos a tocar esta canción. Bueno, vamos a darle pausa, rec. Con esta perilla voy a ir subiendo el nivel de grabación. Aquí este es el búmetro digital. Ok, vamos a ir, bueno, es un búmetro, digamos que es análogo. Sí, se podría decir, sí, análogo por los LEDs. Si estamos equivocados, pues ahí nos pueden corregir. Pero bueno, estas LEDs es lo que mide pues el nivel, los picos de audio, etcétera. Entonces vamos a ir incrementando ese nivel con la perilla, y voy a saturar a propósito para que vean que todos los cambios que yo hago aquí con la perilla se cumplen. Ok, entonces en el bómetro es recomendable no rebasar lo que es el 0. Ok, por aquí está el 0, ok, tipo 1 y 2. Mira, vamos a hacer un acercamiento, y ahí está, ahí se alcanza a apreciar, nada más que ya se desenfocó el 0. Ahí está en rojo, 0, y abajo dice el número romano 1 y 2, diagonal 2. Ok, entonces que no se pase del 0 cuando vas a grabar. Puede ser menor, pero que no sea mayor porque se satura. Y para el tipo de cinta 4 o metal, el máximo sería más 3. Ok, igual si se pasa pues se satura. Puede ser menor, pero que no sea mayor. Ok, y cuando se aplica el filtro Dolby Noise Reduction, igual ubicarlo ahí exactamente donde está el Dolby, o si se puede un poquito abajo, no hay problema. Ok, entonces ese es el nivel, los niveles recomendados, ok, para cada tipo de cinta, aplicando el filtro, etcétera. Ok, vamos a hacer esta grabación desde fuente externa. Da el playback. Ahí está reproduciendo. Déjame subirle todo el volumen aquí. Ahí está el máximo nivel en la tableta. Quitamos aquí la pausa. Ok, ahorita está en ceros el nivel de grabación, pero le voy subiendo, y vamos a ir escuchando ya en las bocinas también. Vamos a ponerle pausa, stop, regresamos todo, y aquí también vamos a pausar. Es más, lo vamos a desconectar. Ok, ahí está, desconectado. Si se fijan bien, al final di más volumen de lo permitido, de lo recomendado, más bien más arriba de los niveles sugeridos aquí en el bómetro. Y lo que pasó es que se pintaron unos LEDs rojos, indican que hay picos, ¿ok? Son picos de saturación en audio. Eso significa que cuando tú vas a grabar cualquier fuente, en este caso algún sonido desde fuente externa, el sonido va a salir saturado, no va a salir con el nivel correcto. Entonces vas a tener ahí problemas, porque la música va a tener así como que puntos en los cuales se satura, retumba, etcétera, etcétera. Entonces eso se refiere cuando se pintan aquí estos LEDs rojos. Por eso tiene los niveles máximos recomendados para cada tipo de cassette, y en el caso de aplicar filtro Dolby también tiene su punto recomendado. Puede ser son los límites, y si ustedes lo ponen
más abajo de esos límites, no hay problema, siempre y cuando no sea arriba de ellos, porque si se pasan esos límites, caen en lo que es saturación. ¿Ok? Vamos a escuchar entonces a ver cómo se grabó. Ahí está. Ahí podemos escuchar cómo va a ir subiendo poco a poco. Ok, vamos a regresarlo un poquito otra vez. Ahí está. Ok, ahí se pudo ver los picos de audio, pues se pintó los LEDs en rojo. Entonces es lo que les digo, ya si tienen unos altavoces de mayores prestaciones, se van a escuchar con distorsión, con problemas, con así retumbidos muy extraños. Ok, entonces esa es la intención de el búmetro. Ok, de estar vigilando exactamente que no se sobrepase los niveles sugeridos, ya que las grabaciones podrían salir con algún tipo de problema. Ok, entonces bueno, de esta forma vemos que este equipo DEC está funcionando de manera correcta, tanto para reproducir como para grabar desde cassette a cassette, y también desde fuente externa, que en este caso utilizamos una tableta. Está sin problemas, y la verdad, en lo personal, me siento muy pero muy contento de que este DEC está otra vez vuelto a la vida. Se le aplicó bandas, les digo nuevamente, que tienen corte perfecto, exacto. Y pues bueno, esos tipos de bandas no son fáciles de conseguir. Podrían encontrarlas en eBay. Hay una marca que se llama DEC Tech, ok, DEC Tech, así como se escribe el nombre de estos dispositivos, DEC, y Tech de tecnología en inglés. Entonces esa marca maneja kits que están diseñados exclusivamente para ciertos modelos de marcas, como lo es Sony y otras. Entonces tienen bueno, son enviados desde Inglaterra, y pues el costo sí es más arriba de bandas genéricas, pero tienes la gran seguridad de que es solamente para llegar, cambiar, y va a quedar perfecto. ¿Ok? Algo semejante como lo que acabas de escuchar, porque estas bandas, a pesar de que no son exclusivamente para este modelo, pues le cayeron muy bien y está funcionando de manera excelente. ¿Ok? Son bandas originales para otras marcas, que en este caso pues fueron compatibles con el equipo. ¿Ok? La ventaja de esto es de que, a diferencia de las bandas genéricas, primer punto, no tiene al tener corte perfecto, no tiene ondulación, distorsión. Entonces eso no te va a causar problemas de que se escucha como que la música vibra, o así como que está zumbando, cosas como esas. ¿Ok? Además, las bandas genéricas no se sabe exactamente qué tipo de caucho o qué tanto pueda resistir al estiramiento. Muchas veces he reemplazado bandas utilizando bandas genéricas, y resulta que al par de unos días o una semana o 2 semanas, ya de repente el deck empieza a escucharse la música un poco o más rápida o más lento de lo que lo había dejado inicialmente. Entonces es muy fastidioso utilizar bandas genéricas,
porque tienes que, además que tienes que buscar entre la bolsa en todos los tamaños que vienen, porque no vienen de un solo tamaño, sino que vienen de diversos tamaños. Entonces tú tienes que buscar la más cercana o la que más o menos tú creas que le quede al equipo. En cambio, las bandas que son de corte perfecto, las que son especialmente para ciertos modelos, esas bandas pues simplemente va a ser un cambio directo y no tienes que batallar con esa cuestión. Además, la calidad que le va a aportar al equipo es calidad óptima, ¿ok? Es lo mejor. Entonces nos pudimos dar cuenta en la última canción que grabamos aquí desde la tableta, que al reproducirla en cassette prácticamente se está escuchando igual que como lo escuchamos en la tableta. Es por eso que les decía que prácticamente hay como que se puede prestar a confusión, a engañar un poco a las personas que puedan pensar que estamos escuchando música desde un móvil, pero en realidad estamos escuchando música desde una casetera, ¿ok? Entonces, pues bueno, es así como esta casetera está vuelta a la vida, ¿ok? Para las personas que no vieron los videos cortos antes de repararla y inmediatamente en cuanto la terminé de reparar, yo grabé un video corto también en el cual estoy haciendo una breve demostración con aquí la parte de la cubierta removida. Entonces pusimos a prueba aquí un cassette y se alcanza a ver al interior el motorcito, sus poleas, todo funcionando bien. Entonces, además, como les había dicho, al centro tiene una placa de circuito que es prácticamente el tamaño de esta tableta, prácticamente, ok, si no es que un poquito más grande, pero es prácticamente de estas dimensiones, ok, algo así. Entonces, y por acá está el transformador y casi no tiene mucho hardware al interior. Los cables nomás son los que pasan por aquí por allá, pero es relativamente, no es difícil arreglarla, ok. Bueno, entonces de esta forma llegamos al final de este video. Si les gustó, por favor apoyen con un like, compartan con sus amistades, coméntenlo, visiten nuestra tienda. Ahí en la descripción va a estar el enlace directo a nuestra tienda en línea, en donde van a poder encontrar este producto y muchos otros que puede tal vez interesarles. Y pues bueno, ahora sí que suscríbanse para también estar al pendiente de las notificaciones, ya que de esa forma es como se van a enterar cuando hemos publicado productos o hemos agregado productos a la tienda, ¿ok? De igual forma en la descripción va a estar los enlaces previos de los videos cortos que les mencioné, como estaba antes de repararla y cuando recién se acababa de reparar, ¿ok? También en la descripción está nuestro enlace a Instagram, donde van a poder encontrar, ahí en Instagram vamos a colgar un video de este deck, pero reproduciendo música con derechos de autor en cintas del tipo cromo, que es el tipo 2, y del tipo metal, que es el número 4, ¿ok? Entonces, para todavía si quieren tener una mejor perspectiva, yo los invito a que lean la descripción. Ahí van a tener todos esos enlaces directos y entre ellos pues el que los lleva a Instagram para apreciar mejor cómo se escucha la música en cintas del tipo metal. Desde ahorita les digo que ese tipo de cintas tiene un sonido bastante, pero bastante nítido, que es una calidad superior a lo que acaban de presenciar. Entonces este equipo con ese tipo de cintas es simplemente una hermosura, ok. La verdad vale bastante la pena este deck, así es que ahí va a estar disponible en la descripción el enlace que los lleva a nuestra tienda. Y pues bueno, ok, están comprando, bueno, quien esté interesado, la verdad está comprando 100% calidad. Ahora sí, bueno, pues entonces ahora sí llegamos al final del video. Muchas gracias por su atención. Me da mucho gusto haber presentado este producto, la verdad es magnífico. Y pues bueno, ahí está. Así es que ya saben, si ven un deck parecido o que tenga estos cortes así como en diagonal abajo,
altamente recomendable comprarlo, repararlo, porque tiene un excelente nivel de sonido. Ok, bueno, pues nos vamos. Yo soy Bushwhacker, que estén muy bien, les deseo que pasen un excelente día y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Saludos, bye bye.